Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo en el que el Señor nos concede poder estar juntos, aunque sea a través de este canal, y abrir su palabra. El libro de Proverbios es un libro tan práctico, tan didáctico y a la vez tan preocupante para nosotros, porque nos hace ver como en un espejo nuestra necesidad, nos hace ver cuál es nuestra verdadera situación. Al igual que una báscula nos dice exactamente cuánto pesamos y cómo está nuestra situación en nuestro corporal, igual que un cuerpo nos advierte, un espejo nos advierte de esto, nos hace ver cómo somos en verdad. Así también el libro de Proverbios nos enseña el verdadero problema de un carácter descontrolado. Y por eso el libro nos dice así, en el capítulo 14, versículo 16, dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El hombre iracundo va a cometer locuras, pero el prudente sabe aguantar. O como dice otra versión, el hombre soberbio comete locuras y finalmente es despreciado por todos, odiado por todos. Esto también es verdad. El libro de Proverbios nos enseña que la ira es una mala compañera de viaje, porque da lugar a muchos pecados. El apóstol Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestra propia ira no dejamos lugar a que la justicia de Dios nos vindique. Y muchas veces esa ira está basada en nuestro propio egoísmo. Está basada no en algo que tiene que ver con que es legítimo, sino de nuestro propio carácter descontrolado. El fruto del Espíritu Santo dice que la palabra de Dios que es templanza o dominio propio. Y Proverbios nos advierte que este es un gran don. Es de mayor mérito aquel que controla su carácter que el que conquista una ciudad. Las personas que se dejan llevar, nos dejamos llevar por la ira, siempre acabamos mal. Primero porque es un prejuicio para nosotros mismos, porque al perder el control y ser llevados por la pasión de la ira, simplemente nos amargamos, simplemente pasamos un rato malo, no estamos felices ni satisfechos. Y en esos ataques de ira es donde se cometen, como dice aquí, las locuras, es decir, palabras que son como golpes de espada, dice el libro de Proverbios. Obras que están basadas en la impulsividad del momento, que no tienen esa reflexión y que empeoran las cosas. Y sentimientos que tienen que ver con esa furia ególatra, con ese odio que de pronto surge, con ese desprecio, con esa falta de aprecio a las personas también y a las bendiciones que Dios nos ha dado. Es decir, que la ira es como una bomba racimo, es por todas partes, envía sus dardos y al final pues nos muestra que nuestro corazón pecaminoso se salió con la suya. Claro está que no debemos buscar ninguna situación que seamos provocados a ira, pero aún así debemos buscar un carácter pacífico, un carácter manso como el del Señor Jesús, porque bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué gran verdad es esta, porque al estar en Cristo y tener esa mansedumbre que proviene de su Santo Espíritu, vamos a poder afrontar los problemas de otra manera. Vamos a poder afrontar los ataques de otro modo. Y en vez de responder mal por mal, entonces aprender a contener esa ira, entonces a aprender a dejar todo en las manos de Dios. A veces nuestra ira es provocada por los comentarios no afortunados, por los comentarios a veces hirientes, maldicientes, a veces de palabras, de expresiones de otras personas. Y esto provoca en nosotros una reacción. Esa acción produce una reacción, pero una reacción pecaminosa. Y claro, si nos sentimos agredidos verbalmente, eso es un pecado. Pero multiplicar el pecado no va a traer ningún bien.
Es decir, responder un pecado con otro, lo que va a hacer va a ser multiplicar el mal. Y finalmente habrá un prejuicio de dos: el que dice la palabra inadecuada y el que responde también con ira y con furor, con enojo, y con pleito y contienda, y estas cosas que son el fruto de nuestro corazón pecaminoso y carnal. Por eso el libro de Proverbios nos advierte acerca de la ira y acerca también de compartir con la persona iracunda, con la persona dada a la ira. Porque si te relacionas con alguien así, puedes aprender sus formas también, y al final también te perjudicas de su mal carácter. Y esa persona que tiene ese mal carácter y al final se va a ver sola. Pocas personas van a poder compartir, van a poder soportar el carácter iracundo y el carácter violento, en lo verbal o en lo físico incluso. Y esto nos puede traer también problemas, porque al responder con ira y perder los estribos, como luego se dice, podemos encontrarnos con alguien tan iracundo como nosotros, que nos quiera responder también con esa ira, y entonces van a venir más problemas todavía. Es verdaderamente terrible esto, porque nuestro carácter malvado, nuestro corazón pecaminoso y depravado, le encanta producir la ira. Es algo que está ahí, porque la ira nos hace sentir que somos más justos, que somos mejores, aunque en verdad estamos demostrando nuestra debilidad, estamos demostrando nuestra inferioridad, estamos demostrando nuestra pecaminosidad, estamos demostrando todo lo contrario a la justicia, todo lo contrario al dominio propio, todo lo contrario a la fortaleza, todo lo contrario a la sabiduría, todo lo contrario a ser considerado como alguien equilibrado, sino al revés. Y por lo tanto, la ira muestra nuestra gran debilidad y necesidad de Dios. Y es por esto que el libro de Proverbios nos advierte de que el hombre sabio, como dice aquí, teme al Señor. El necio es arrogante, confía en sí mismo, cree que puede dominar cualquier situación, cree que puede dominar a otros con su ira, cree que puede espantar a otros y controlar a otros con su genio, y las palabras duras y las palabras gritos y demás va a poder salirse con la suya y ser aplaudido. Pero eso solamente lo piensa el hombre necio, dice la palabra de Dios, porque eso al final es una necedad. Eso no va a ocurrir así. Pero dice aquí que el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Es por esto que ante la ira debemos apartarnos de ella, debemos ceder de ella, debemos salir a tomar el aire, debemos refrenar nuestros labios para no decir cosas que no deberíamos decir. Y ante las situaciones, los problemas que nos vienen en la vida, en donde fácilmente podemos responder con ira, con enojo, con palabras terribles, debemos entonces buscar al Señor para que nos llene de su Espíritu Santo y apartarnos de esos ataques de ira maliciosos que tantas veces provocan y traen más problemas, porque finalmente lo que demuestran es nuestra gran debilidad. ¿Qué hacer entonces cuando somos propensos a la ira? Desde luego, si hay una cosa que yo, entre comillas, envidio, son las personas de carácter pacífico. Ellos no tienen ningún problema con esto. No tienen, ante dificultades de la vida o ataques personales o problemas, cualesquiera que sean, no reaccionan con ira y con enojo, sino que se lo toman con calma y tranquilidad. Y yo verdaderamente admiro a las personas que tienen un carácter así. Parece que vienen fabricados así. O sea, parece que han nacido con esa cualidad pacífica, y eso es forma de su carácter natural. Y esto, pues la verdad, es admirable. Es como aquellas personas que tienen ese control de sí mismos, de ese dominio propio natural que le hace capaz de conseguir muchas metas que otros que no tenemos ese carácter nos es tan difícil, tan duro
puede llegar a 300 metros, pero otras personas son verdaderamente constantes, son verdaderamente en su carácter lineales, y entonces no tienen problema con esto, que tendrán problemas con otras cosas, pero no con esto. Y yo verdaderamente las admiro, porque digo, no saben, quizás no se dan cuenta de la bendición que tienen de tener un carácter así. Porque los que tenemos un carácter más sanguíneo y más impulsivo y más de responder y de reaccionar, tenemos un millón de problemas. Claro está, que la obra del Espíritu Santo se nota más y se ve más con una fortaleza y un poder increíble cuando tenemos un carácter duro y el Señor empieza a forjarnos. La persona que es apática o pacífica o blanda o tranquila no necesita el Espíritu de Dios, porque su carácter natural le protege. Pero el poder del Espíritu de Dios lo necesitamos en una dosis, podemos decirlo así, mucho más grande aquellos que somos sanguíneos. Y aquellos que debemos orar cada día: Señor, líbrame de la ira y del enojo, del enfadarme por cosas que son intrascendentes, y ayúdame a ser sabio y no a actuar con necedad, a temerte a ti y no a caminar bajo los impulsos de mi propia naturaleza pecaminosa y egocéntrica. Y esta es la gran lucha que tenemos las personas que somos prontos para la ira y no como nuestro Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús y tenemos su bendito y glorioso Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz para cambiar nuestro carácter terrible. Él murió en una cruz y Él derramó su preciosa sangre no solo para limpiarnos, pero solamente para que recibamos el perdón de esa ira pecaminosa y vergonzosa que tenemos, sino vino también para liberarnos del poder de esa ira, de la esclavitud de esa ira, del dominio de esa ira. Es algo que constantemente estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tenemos que luchar nosotros contra nuestro propio carácter, no sé, tomando ciertas medidas que, aunque puedan ayudar, no son el Evangelio. La medida que Dios ha tomado para forjar un carácter como el de Cristo en nosotros y apartarnos de la ira y el enojo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando le contemplamos a Él cómo venció toda ira, cuando le vemos que su enojo y su ira era justísima y santa, y no como la nuestra, que es injusta y depravada. Cuando vemos a Él su mansedumbre y su confianza por completo en la gracia de Dios, cuando le vemos a Él en la cruz, cuando le vemos a Él en Getsemaní, cuando le vemos a Él actuando con tanta paciencia y clemencia ante tantos ataques de sus discípulos, incluso con su rudeza, pero también de sus enemigos, cuando le vemos a Él que es manso y humilde de corazón, entonces decimos: Señor, quiero ser como tú. No quiero ser como yo, sino como tú. Y a través de la sangre preciosa de Cristo, nuestros corazones son lavados del pecado, pero también liberados de su dominio. Y es por eso que debemos venir al Señor cada día, para que por medio del Espíritu Santo Él nos llene de tal modo que quite de nosotros ira, enojo, palabras deshonestas de nuestra boca, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que provienen del fruto de la carne, y siga plantando y sembrando y cosechando en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas que nos liberan de la ley del pecado que está en nuestros miembros y que nos muestran cómo es nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que debemos buscar todos nosotros esa mansedumbre, esa pureza de Cristo, que no es la mansedumbre y la pureza natural de un carácter pacífico con el cual hemos venido aquí, sino que es obra y gracia del Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle que nos cambie,
Vamos a pedirle que nuestro carácter sea como el de Él, para la gloria de Él y, por supuesto, para bendición nuestra y para edificación y bendición también de los que nos rodean. Un carácter amable y pacífico, un carácter paciente, un carácter con dominio propio, un carácter saludable, como dice ahí, es sabiduría, es temer al Señor, es tener dominio propio, es vivir bajo su bendición y bajo su gracia, siendo instrumentos y herramientas de su misericordia. ¿Y qué hacer si somos atacados y somos puestos a prueba? ¿Qué hacer cuando seamos movidos y tengamos una excusa para la ira? Recordar a Cristo, buscar a Cristo, clamar a Él, orar a Él, confiar en Él. Vamos a orar un momento. Querido Dios, Señor de la gloria, tú fuiste perfectamente santo, manso, humilde de corazón y quieres que seamos como tú. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, imprime en nosotros el carácter de Cristo. Quita de nosotros toda amargura, enojo, ira, rencor, gritería, maledicencia y toda malicia. Y planta en nosotros, bondadoso Espíritu de Dios, el carácter maravilloso de Cristo, amor y gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana, si nuestro Señor en su gracia nos concede un día más. Un abrazo para todos.